Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, gente querida, vamos a continuar aprendiendo de filosofía, ¿sí? Seguimos con la sección 4, parte 2 de la investigación sobre el conocimiento humano o investigación sobre el entendimiento humano, como lo quiero llamar, ¿sí? En la traducción, en el texto que yo les pasé, el título del libro es Investigación sobre el conocimiento humano, pero también se lo puede traducir como investigación sobre el entendimiento humano, ¿no? Así que bueno, es más, a mí me gusta más, como traducción me gusta más investigación sobre el entendimiento humano. Bueno, escuchen. A ver, acá tengo en mis manos estas últimas anotaciones que hice sobre el final del video anterior, ¿no? Entonces habíamos visto, acá hay cosas también de videos anteriores, ¿no? Hay como muchas cosas juntas. Habíamos visto que el conocimiento del ser humano consiste en dos cosas. ¿Qué puede conocer uno? Uno puede conocer o bien relaciones de ideas o bien cuestiones de hecho. Son los dos tipos de cosas de las que está hecho nuestro saber, ¿sí? El saber, el conocimiento del ser humano está hecho de conocer relaciones de ideas y conocer cuestiones de hecho. Bien. ¿Qué ciencias se ocupan de conocer relaciones de ideas? Las ciencias formales, que son la lógica y la matemática. ¿Y qué ciencias se ocupan de conocer, de descubrir cuestiones de hecho? Las ciencias fácticas, ¿sí? Biología, química, meteorología, medicina, física, etc. ¿No? Bien. Habíamos dicho también, sobre el final de la clase pasada, que el saber de las ciencias fácticas se expresa fundamentalmente en términos de relaciones de causa y efecto, ¿no? Entonces, cuando uno lee libros sobre química o medicina o biología o meteorología o etcétera, lo que más encuentra uno son relaciones de causa y efecto, ¿no? Y cuando en general les preguntamos cosas a los científicos o científicas, incluso en los programas de la tele, en general lo que se les pregunta es, se les pregunta a los científicos y científicas por relaciones de causa y efecto. Cada vez que se le pregunta a un científico o científica ¿por qué tal cosa?, lo que se le está preguntando es ¿cuál es la causa que produjo este efecto? Entonces le estás preguntando por una relación de causa y efecto, ¿no? Bien, entonces, el saber de las ciencias fácticas se expresa, se formula mayormente en términos de relaciones de causa y efecto. Cuando uno aprende una ciencia fáctica, lo que más aprende uno son relaciones entre causas y efectos. ¿Exclusivamente relaciones entre causas y efectos? No, ya aclaramos la vez pasada que la descripción también es parte del saber de las ciencias fácticas y hay algunas ciencias fácticas que contienen bastante descripción. La biología, por ejemplo. La geología, que es el estudio del suelo. Entonces, cuando un geólogo estudia, no sé, los diamantes, o los rubíes, o la amatista, hay mucha descripción ahí, en cómo es la estructura de ese rubí, ¿no? Entonces, después más vale también te sabe explicar cómo se formó, y ahí te está explicando una relación de causa y efecto. Pero digo, en algunas ciencias como la biología o la geología, aparte de haber relaciones de causa y efecto, hay mucha descripción. Entonces, por eso decimos, el saber de las ciencias fácticas se expresa fundamentalmente en términos de relaciones de causa y efecto, pero no exclusivamente porque también está la descripción. Ahora, ¿cuánto hay de descripción y cuánto hay de relaciones de causa y efecto? Eso varía según la ciencia. Dijimos, en física, por ejemplo, prácticamente no hay descripción, lo que más se estudia son relaciones de causa y efecto, ¿no? En química me parece que también. Ahora en biología hay mucha descripción, en geología hay mucha descripción. Bueno, bien. Entonces, volvemos a nuestro esquemita. Ya dijimos que de las relaciones de ideas no nos vamos a ocupar más. El saber de las ciencias fácticas se expresa mayormente, fundamentalmente, típicamente,
en términos de relaciones de causa y efecto. ¿No es cierto? Bien. ¿Y cómo llegamos a conocer relaciones de causa y efecto? Si vos le preguntas a un científico, si vos sos un científico o científica, le preguntas ¿por qué tal cosa? Y el científico o científica te dice tal cosa como puede ser, por ejemplo, no sé, ¿por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra? ¿No? Entonces te va a explicar una causa de eso, ¿no? O ¿por qué, no sé, ¿por qué los objetos en la Luna caen mucho más despacio que en el planeta Tierra? Lo que sea que le quieras, la causa que sea que le preguntes a un científico, ¿no es cierto? El científico te lo va a contestar. Bien. O le preguntas por qué, no sé, la sal se disuelve en el agua, le preguntas a un químico. Bueno, imaginen la pregunta que ustedes quieran. Pregunta que probablemente va a ser una relación de causa y efecto, ¿no? Le vas a preguntar ¿por qué tal cosa? Entonces le vas a preguntar ¿cuál es la causa de este efecto? Bien. Y el científico te lo va a contestar. Te lo va a contestar. Y te da tal respuesta. X respuesta. Cuando vos le preguntes al científico, ¿y ustedes, la gente de ciencia, cómo llegaron a descubrir eso? ¿Qué te va a contestar el científico o científica? Te va a decir, lo descubrimos por experiencia, porque hubo numerosos experimentos que nos lo enseñaron. La experiencia así nos lo enseñó, ¿no? Entonces, digamos, el saber de las ciencias fácticas se expresa mayormente en términos de relaciones de causa y efecto. ¿Y cómo descubre la gente de ciencia esas relaciones de causa y efecto? Las descubre por la experiencia. Por la experiencia. Bien. Con lo cual, fíjense que toda persona de ciencia, al hacer ciencia ya está como partiendo de una suposición básica que nunca se pone en cuestión, nunca se pone en duda. ¿Y cuál es esa suposición básica? Que la experiencia nos enseña sobre las relaciones de causa y efecto. Que la experiencia nos enseña cuáles son las causas de las cosas. Bien. Y este es un punto súper álgido. Porque acá es donde Hume nos va a querer mostrar que esa fe ciega en la experiencia no tiene un fundamento racional. Es una actitud irracional tener esa fe en la experiencia. Lo cual nos tendría que chocar. Porque habitualmente consideramos, y está muy bien, que la ciencia es de lo más racional que hay. Pero en el corazón de la ciencia hay una actitud irracional. Y esa actitud irracional es creer que la experiencia nos enseña sobre las relaciones de causa y efecto. No hay un fundamento racional para eso, porque no hay un fundamento lógico para eso. Decir que no hay un fundamento racional y decir que no hay un fundamento lógico es más o menos lo mismo, ¿no? Porque renunciar a la lógica es renunciar a la racionalidad. Cuando nos volvemos ilógicos o ilógicas, nos estamos volviendo irracionales, ¿no? Entonces, lo que quiere mostrar Hume es que esa fe ciega en la experiencia, esa confianza ciega que tiene la gente de ciencia en que la experiencia nos enseña sobre las relaciones de causa y efecto, es una fe irracional, es una fe sin fundamento racional. Y sin embargo está en la base de la ciencia, en el corazón de la ciencia. Sin esa fe ciega no hay ciencia. Bueno, y él, ojo, Hume no está queriendo decir abajo la ciencia, simplemente nos está queriendo mostrar que es algo que hay que reconocer, que hay una base de irracionalidad en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos al texto, entonces, parte 2. Pero aún no estamos suficientemente satisfechos respecto a la primera pregunta planteada. Cada solución da pie a una nueva pregunta tan difícil como la precedente y que nos conduce a investigaciones ulteriores. Cuando se pregunta, ya está hablando de las ciencias fácticas, cuando ya lo que es relaciones de ideas, o sea, ciencias formales, lo deja a un lado, ya lo hizo a un lado. Cuando se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? ¿Sí? Cuando se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? La contestación correcta parece ser que están fundados en la relación causa-efecto, que es lo que yo anoté acá. Están fundados en la relación causa-efecto. Cuando, de nuevo, se pregunta, ¿cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación?
que es más o menos lo que yo anoté acá. ¿Cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación? Yo acá la anoté de una manera un poco diferente. ¿Cómo conocemos esta relación de causa y efecto? Pero más o menos la pregunta viene a ser la misma. ¿Cuál es el fundamento, dice Hume, cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación? Se puede contestar con una palabra: la experiencia. Pero si proseguimos en nuestra actitud escrutinadora y preguntamos, ¿cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia? O sea, ¿por qué confiamos tanto en la experiencia? ¿Por qué tenemos esta fe ciega en la experiencia? ¿Por qué estamos tan absolutamente convencidos y convencidas de que la experiencia nos enseña sobre las relaciones de causa y efecto? ¿De que es una buena docente sobre lo que es relaciones de causa y efecto? ¿Cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia? Pregunta Hume. Esto implica una nueva pregunta que puede ser más difícil de resolver y explicar. Ahí estamos llegando al quid de la cuestión. Esto implica una nueva pregunta que puede ser más difícil de resolver y explicar. Los filósofos que se dan aires de sabiduría y suficiencia superiores tienen una dura tarea cuando se enfrentan con personas. Bueno, está diciendo acá como, bueno, hasta los más sabios se van a ver en aprietos cuando les pregunten, ¿y por qué confiamos tanto en la experiencia? ¿No? Eso es lo que está diciendo. Bien, vamos al siguiente párrafo. Me contentaré en esta sección con una tarea fácil, pretendiendo solo dar una contestación negativa. ¿Sí? Digo negativa porque aclara que la contestación va a ser negativa. Porque cuando uno viene leyendo esto, uno puede quizás pensar que al final de la sección se viene la respuesta. Hay que confiar en la experiencia porque la experiencia es confiable porque, ¿no? Y no lo va a dar. Entonces, digo, si alguien está, lo que está diciendo es, si usted que está leyendo esto, está pensando que al final de este capítulo se viene como el consuelo, que vamos a poder respirar en paz, no vamos a poder respirar en paz. Entonces, ya anticipo diciendo que no es que no encuentro ningún fundamento, dice Hume, yo no voy a encontrar. Sigo sin encontrar un fundamento a la fe que tenemos en la experiencia. Entonces la respuesta va a ser negativa. No hay razón para confiar tanto en la experiencia. ¿Sí? Entonces me contentaré. Dice, y fíjense, dice me contentaré. O sea que si me alcanza con mostrarte a vos, lector o lectora, que no hay un fundamento racional para tener tanta fe en la experiencia, con eso me quedo contento. Con eso yo me quedo contento. Si logro hacerte entender que todo el saber de las ciencias fácticas se basa en relaciones de causa-efecto y al basarse en relaciones de causa-efecto se basa en la confianza en la experiencia y que no hay razón para confiar tanto en la experiencia, no es racional confiar tanto en la experiencia. Y si logras entenderme que no es racional confiar tanto en la experiencia, con eso me quedo contento. Con que hayas entendido que esta negativa, la negativa de que no hay razón. Lo que pasa es que, claro, por sentido común nos va a chocar. Porque en eso los científicos se parecen mucho al sentido común. La manera de pensar de los científicos, en ese punto, se parece mucho a la manera de razonar de una persona común, una persona no científica, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa que la experiencia, no solo los científicos y científicas, todo el mundo piensa que la experiencia nos enseña. Cuando, no sé, solamente por dar un ejemplo, al cocinar, cuando hiciste tal cosa y se arruinó la comida, confías que si en el futuro no haces ese error, entonces no se va a repetir ese resultado indeseable. Y lo mismo al revés, si un día probaste tal cosa y se quedó más rica la comida, en el futuro cuando vuelvas a cocinar y hagas de vuelta esa cosa que hiciste, lo vas a hacer con la confianza de que se va a repetir ese resultado que te puso contento, que es que la comida quedó más rica, ¿no? Entonces, ahí estás confiando en la experiencia. ¿Qué es confiar en la experiencia? Es confiar en que el pasado se va a comportar como confiar en la experiencia es confiar en que el futuro se va a comportar como el pasado. Entonces ven que no solo la gente de ciencia tiene esa confianza en la experiencia. Pero lo que quiero decir es, pensar que la experiencia es una buena docente, pensar que la experiencia nos enseña, es algo que forma parte del sentido común de la gente de ciencia y del sentido común de la gente que no hace ciencia también.
¿no? Pensar que el futuro se va a comportar como el pasado, porque confiar en la experiencia es precisamente eso, pensar que el futuro se va a comportar como el pasado, es confiar en la experiencia. Entonces, justamente por eso, porque no solo la gente de ciencia, sino la gente que no es de ciencia, o sea, todo el mundo confía tanto en la experiencia, por esa misma razón es que cuesta convencer al lector o lectora. Entonces, por eso él dice, yo me contentaré con que vos, lector o lectora, entiendas que mi contestación es negativa. Bien, así que, avanzamos. Me contentaré en esta sección con una tarea fácil, pretendiendo solo dar una contestación negativa al problema aquí planteado. Digo entonces que, incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones realizadas a partir de esta experiencia no, ven que el no incluso está en cursiva, nuestras conclusiones realizadas a partir de esta experiencia, o sea, la experiencia de causa y efecto, no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Entonces ninguna conclusión donde vos hayas tenido que recurrir a la experiencia para llegar a esa conclusión tiene un fundamento racional. Es lo que a eso se refiere él cuando dice acá que nuestras conclusiones realizadas a partir de la experiencia de causa y efecto no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Entonces, nunca hay un fundamento racional para una conclusión en la cual recurriste a la experiencia. Vamos a expresarlo un poquito mejor. Nunca hay un fundamento racional para una conclusión a la que se haya llegado recurriendo a la experiencia. Ahí me gusta un poquito más. Bien. Ahí, digamos, explotó el petardo. Y dice, bueno, esta solución la debemos explicar y defender. Ahora hay que hacerse cargo de esto. Bien, vamos a ver qué dice. Ahora atención a lo que viene ahora. Porque no hay que apurarse al leer. No hay que apurarse nunca al leer filosofía. A ver, seguimos leyendo. Sin duda alguna, se ha de aceptar que la naturaleza nos ha tenido a gran distancia de todos sus secretos y nos ha proporcionado solo el conocimiento de algunas cualidades superficiales de los objetos, mientras que nos oculta los poderes y principios de los que depende totalmente el influjo de estos objetos. Alto ahí. Alto ahí, alto ahí, alto ahí, alto ahí. A ver. Él está acá usando dos expresiones que va a retomar varias veces en lo que queda de este texto. Estas dos expresiones son cualidades superficiales y poderes ocultos. ¿Sí? Cualidades superficiales, poderes ocultos. Bien. A ver, hay que hacer varias aclaraciones acá. Primero, atención a la palabra cualidad. ¿Sí? Porque la palabra cualidad tiene más de un significado. Entonces, quizás hayan escuchado en algún momento decir cosas como no sé, Pedro tiene varias cualidades, es inteligente, buena persona, y es aplicado en su trabajo, qué sé yo. Bueno, pero ahí estás usando la palabra cualidad como sinónimo de virtud, ¿no? Bien, de un rasgo, viene a querer decir algo así como rasgo destacable, ¿no? Bien, ok. Ese es un significado de la palabra cualidad. Cuando escribimos acá la palabra cualidad, no la está usando con ese significado. La está usando como sinónimo de característica. Característica, ¿no? Entonces uno podría decir que esta taza tiene varias cualidades, ¿no? Que es tanta la altura, está hecha de metal, ¿no? Tiene pintado un logo acá, que es el logo de la empresa del padre de Bulma, y bueno,
la manija está soldada, en fin. Bueno, el logo, dije, el logo de la empresa de padre de Bulma, porque es un logo que aparece en Dragon Ball, ¿no? Bien, entonces, digo, esas son cualidades. Ven que yo no me, al describir ahí la taza, yo no dije, bueno, tiene tal rasgo destacable, tal otro rasgo destacable. No, ahí usé la palabra cualidades como sinónimo de características. Entonces, cuando Hume dice cualidades superficiales, lo que está queriendo decir son características superficiales de una cosa. ¿No? Entonces yo recién les dije cuáles son las cualidades superficiales de la taza. ¿No es cierto? Bien. Y después está esto de los poderes ocultos. A ver. Punto muerto. ¿Sí? Escúchenme. Para entender a qué se refiere esto con el de poderes ocultos, primero pónganse en la cabeza de una persona del siglo XVIII, ¿sí? Que es el siglo en el cual está escribiendo Hume. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de el hielo, ¿sí? El hielo, ¿qué cualidades superficiales tiene? Bueno, es rígido, es muy frío al tacto, al tacto se te puede quedar pegado si está seco, si la superficie está seca se te queda pegado a la piel, y diversas, más o menos, transparente no es más o menos transparente. Bueno, esas son las cualidades superficiales del hielo. Ahora, con el hielo pasan cosas interesantes. Por ejemplo, si tienes un chichón o tienes algún moretón en el cuerpo, te pones hielo, ¿no? ¿Y qué hace el hielo? Disminuye la inflamación y al rato te duele menos y ayuda a que se cure esa parte. Entonces, eso es un poder que tiene el hielo. Sería una de las cosas que Hume está llamando poderes ocultos. ¿Por qué viene a ser poderes ocultos? Y repito, pónganse a la cabeza una persona del siglo XVIII, ¿no? Sería poderes ocultos quiere decir algo así como digamos, las propiedades que tiene una cosa, que no sabemos por qué las tiene, y que además no las podemos deducir por sus cualidades superficiales. Porque, digamos, por la dureza del hielo, yo no puedo deducir que el hielo va a hacer que me duela menos un moretón. Por el hecho de que el hielo tiene, no sé, es más o menos transparente, yo no puedo deducir que va a hacer que me duela menos un moretón. Entonces, en las cualidades superficiales no hay nada que me indique que cuando yo tomo una cosa determinada como el hielo, bueno, esa cosa tiene ciertas cualidades superficiales, o sea, características superficiales. Y en esas características superficiales no hay nada que me indique cuáles van a ser los poderes que tiene esa cosa. Entonces, digamos, aliviar los procesos inflamatorios es uno de los poderes del hielo, ¿no? Pero él dice poderes ocultos. ¿Por qué poderes ocultos? Porque si yo examino un hielo no puedo deducir eso. Es como un poder que está oculto en el hielo y que se manifiesta cuando lo descubro. ¿Y cuándo lo descubro? Y alguien en algún momento de la historia, no sé cuándo, a alguien se le ocurrió ponerle un hielo a alguien que se había dado un golpe y el golpe al rato dolía menos. Bueno, ahí descubrieron un poder oculto del hielo. Pero estaba oculto. Entonces, viendo el hielo yo no deduzco eso. Hoy en día, con que la ciencia ha avanzado mucho más, ya no está tan oculto eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el hielo, al estar a muy baja temperatura y estar cerca de los vasos sanguíneos del cuerpo, decía, ¿qué efecto produce el hielo en los vasos sanguíneos? Produce la vasoconstricción, ¿no? Entonces, al producirse la vasoconstricción, se reduce el flujo de sangre a un lugar del cuerpo y entonces se reduce la inflamación general de ese lugar del cuerpo. Entonces, esto de los poderes ocultos del hielo, en el siglo XVIII, y aparte, perdón, el ejemplo del hielo me lo inventé yo, no está en el texto, ¿no? Pero esto de los poderes ocultos del hielo, hoy en el siglo XXI ya no es tan así, porque ya no es tan misterioso. ¿Cómo el hielo pasa? ¿Cuál será el poder oculto del hielo que hace que alivie los procesos inflamatorios? Ya lo sabemos. Bueno, pero en el siglo XVIII no. A ver, vamos a otro ejemplo.
no sé, el jugo de limón. A ver, tomemos el jugo de limón en sí. ¿Sí? Bien. Características. Transparente, levemente amarillento, con un olor muy fuerte, un sabor bastante fuerte también, ¿sí? Obviamente se hace muy rico si le agregas agua, hielo y un poco de azúcar y te haces una exquisita limonada. Pero bueno, así como viene, como la naturaleza te lo da, tomar jugo de limón es como algo muy fuerte. Entonces, características. Es líquido, mayormente transparente, aunque un poco amarillento, leve, muy levemente amarillento, y tiene un sabor tal, ¿no? Bien, ok. Bueno, no sé si es levemente amarillento, ahora me puse a pensar si que transparente total no es el jugo de limón, creo, un cierto tono tiene, bueno, en fin, si es que me haga una limonada me fijaré. El punto es, el jugo de limón tiene ciertas cualidades superficiales. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora, imagínate que vos sos una persona del siglo XVIII, bien, y, no sé, se te manchó una baldosa con algo que no sale. Y un día se te ocurrió cortar un limón a la mitad y frotarlo el limón, y le das, y la mancha afloja. Bueno, ahí tenés un poder oculto del jugo de limón. Entonces, nunca hasta probar eso, podías imaginarte que el jugo de limón iba a sacar esa mancha, ¿no? Entonces, hay un poder que no estaba manifiesto, que lo tuviste que descubrir de casualidad, pero bueno, apareció. Estaba oculto ese poder en el jugo de limón. No está manifiesto así nomás. No está manifiesto a la luz del día. Se manifiesta cuando vos haces cierta cosa. Entonces ahí ves que sirve para sacar la mancha. Y ese poder oculto del limón, del jugo de limón, ¿vos lo podías deducir de sus cualidades superficiales? ¿Había algo en la textura del jugo de limón, en el sabor, algo que te indicara que iba a sacar una mancha? No. Bueno, ahí tenés cualidades superficiales, poderes ocultos. Cualidades superficiales, tal sabor, tal textura, etcétera, etcétera. Poderes ocultos, quita manchas. El jugo de limón quita manchas. Bien. Otra, por ejemplo. Ustedes sabrán que para correr carreras de fondo, ¿no? Es importante el día anterior, bueno, depende de qué hora el día de corras, pero si yo mañana corriera una carrera de fondo, una media maratón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me convendría comer en mis comidas del día de hoy? Tendría que, al armar mis platos, tendría que poner una buena cantidad de almidón, ¿no? Entonces, hoy comería, sí, verdura, fruta, proteína, pero digamos, si yo mañana corro una media maratón, la proporción de almidón en mis platos tiene que ser mayor que lo normal. Me conviene que sea mayor que lo normal, porque así voy a aguantar mejor en la carrera, ¿no? Entonces, ¿dónde hay almidón? ¿Qué alimentos contienen almidón? Mucho almidón. Bueno, las pastas, porque están hechas a base de harina de trigo, el arroz, la polenta, que está hecha a base de harina de maíz. Es harina de maíz. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo más. Dimos ya el de limón, el del hielo, y ahora estamos con el del almidón. Bueno, el almidón, al igual que el limón y el hielo, tiene ciertas cualidades superficiales, ¿no? Por ejemplo, que su color es blanco. Blanco o mayormente blanco. Color clarito. Bueno, y etcétera, etcétera. Y después tiene ciertos poderes ocultos. Uno de los poderes ocultos del almidón sería proveer energía, energía durable y aprovechable para largos esfuerzos físicos, ¿no? Sí, eso. No sigo hablando para no meter la pata y decir algo en lo que no soy experto, ¿no? Así que bueno, pero entonces, un poder oculto del almidón sería ayudarte a terminar mejor una media maratón. Bien, ahí está.
Bueno, acá también, o sea, ¿qué pasa? Con el limón y con el almidón pasa lo mismo que con el hielo. Entonces, hoy en día, ¿no? Siglo XXI, ya no está tan oculto eso. Con el hielo dijimos que sabemos que el hielo reduce los procesos inflamatorios porque con la baja temperatura se produce vasoconstricción. Entonces, por eso ayuda a reducir los procesos inflamatorios. Con el caso del limón, ¿qué pasa? ¿Por qué el limón ayuda a limpiar las manchas? Porque el limón es muy ácido, entonces tiene muchos protones, o sea, tiene protones de sobra, ¿no? Entonces, eso produce una reacción química que hace, reacciona química, si vos tenés una mancha de, no sé, qué sé yo, chocolate, no sé, lo que vos quieras, esos protones reaccionan químicamente con esa mancha, ¿sí? Se unen químicamente. Entonces, se limpia la mancha. Cosa que no pasa con agua. Le pasas agua y al agua no le sobran tantos protones. Entonces, no quita la mancha. Pero al limón, le sobran protones y esos protones de sobra reaccionan químicamente con esa mancha. Entonces, ya hoy en día no está tan oculto ese poder, digamos, ¿no? Y en el caso del almidón, sabemos que el almidón es un polisacárido, o sea, es una molécula muy larga, es una larga cadena, donde hay varias uniones químicas que al romperse liberan energía, y esa energía que se libera es la energía que tu cuerpo a través de largos procesos, ¿no? Termina aprovechando. ¿Para qué? Bueno, para llenarse de glucógeno. Y cuando llenas la reserva de glucógeno tenés energía para largo rato, ¿no? Energía aparte que es bastante inmediata, no como la energía que proviene de nuestras reservas de grasa, que no es energía tan inmediata. Por eso para el deporte rinde mucho más la energía que proviene del glucógeno que la energía que proviene de los depósitos de grasa. Bien, entonces, cosas que tenemos que tener claras hasta ahora. Entonces, la diferencia entre cualidades sensibles y poderes ocultos. Las cualidades sensibles son esas características que tiene una cosa, son esas características de la cosa que podemos captar a través de los sentidos, ¿no? Entonces, textura, color, peso, etc. Esas son las cualidades sensibles. Las cualidades sensibles de una cosa las captamos por los sentidos. Bien, los poderes ocultos son, digamos, propiedades que tiene esa cosa que no podemos captar por los sentidos. Por los sentidos no nos indican cuáles son los poderes ocultos de una cosa. Los descubrimos cierto día al probar de hacer algo y vemos que había ciertos poderes ocultos. Digo, otro ejemplo, si yo pienso en la pólvora, bueno, yo veo la pólvora, tiene tal color, tal textura, tal olor. ¿Hay algo que me indique en eso? ¿Que la pólvora va a explotar cuando le acerque una llama? No. Bueno, ahí hay un poder oculto también. Entonces, los sentidos nada me dicen sobre eso. Entonces, y reitero esto que ya dije antes, ¿no? Párense en la óptica de una persona del siglo XVIII, ¿sí? De una persona del siglo XVIII, si piensa en el almidón, no piensa en que es un polisacárido, es una larga molécula con muchas uniones químicas que al romperse liberan energía. No piensa en protones. Todo eso, la ciencia no estaba tan avanzada en ese punto. Entonces, no deja de ser algo medio misterioso, por eso la palabra poderes ocultos, ¿no? No deja de ser algo misterioso que el limón quite las manchas y el agua no. Que el hielo te reduzca los procesos inflamatorios y no sé, y una manzana te la pones en un moretón y no te reduce los procesos inflamatorios, etcétera, etcétera. Más allá de que estos son ejemplos que inventé yo, ¿no? El almidón, el hielo y el limón son ejemplos que inventé yo. Entonces, digo, y reitero una vez más, ¿por qué? Porque si uno lee esto medio descontextuado, uno piensa, no, ¿cómo poderes ocultos? La ciencia hoy te sabe decir por qué el hielo reduce los procesos inflamatorios, por qué el limón quita manchas, por qué el almidón es un buen alimento para ingerir previamente una carrera de fondo, etc. ¿No? Pero párense en la óptica de alguien del siglo XVIII. Bien, entonces, si esto está, volvemos al texto. Volvemos. Sin duda alguna, se ha de aceptar que la naturaleza nos ha tenido a gran distancia de todos sus secretos
y nos ha proporcionado solo el conocimiento de algunas cualidades superficiales de los objetos, mientras que nos oculta los poderes y principios. Cuando habla de poderes y principios, ahí se refiere a estos poderes ocultos. Mientras que nos oculta los poderes y principios de los que depende totalmente el influjo de estos objetos. Él está diciendo, la naturaleza nos oculta los poderes que tienen las cosas, ¿no? Entonces, en el limón está oculto el poder de quitar manchas, y no lo descubro hasta que un día de casualidad lo froto contra una mancha. En el hielo está oculto el poder de reducir procesos inflamatorios, hasta que un día se me ocurre poner un hielo sobre un moretón y lo reduce. Bueno, repito, hoy en día no está, ya no nos está tan oculto esto, ¿no? Porque podemos saber lo que es un átomo, una molécula, etc. Pero en la época nadie sabía lo que era un protón. Bien, seguimos. Nuestros sentimientos, acá corrijan, porque acá la palabra es sentidos. No sé por qué el traductor puso sentimientos, ¿sí? La palabra es sentidos, sentidos. Nuestros sentidos nos comunican. Voy a agarrar un limón así somos más didácticos. Ahí está, ¿sí? Entonces, tomemos el limón filosófico. Nuestros sentidos nos comunican el color, lo veo y es amarillo, peso, consistencia. Bueno, lo que pasa es que está hablando del pan, pero bueno. ¿Qué me dice mi sentido del limón? Su color, su peso, su consistencia, su sabor, si lo corto y lo pruebo, etc., ¿no? Y él acá ejemplifica con el pan. Entonces, nuestros sentidos nos comunican el color, peso, consistencia del pan, o sea, cualidades superficiales del pan. Nuestros sentidos nos comunican el color, peso, consistencia del pan, pero ni los sentidos ni la razón pueden informarnos de las propiedades que lo hacen adecuado como alimento y sostén del cuerpo humano. Entonces, cuando yo examino con mis sentidos el pan, puedo ver varias cosas: qué sabor tiene, qué peso tiene, qué textura tiene, qué color, etc. Bien, pero con mis sentidos solo yo no puedo deducir que el pan sirve como alimento. Podría ser veneno, ¿no? Entonces, que el pan sirve como alimento es uno de los poderes ocultos del pan. Es una de esas propiedades del pan que mis sentidos no me informan. Lo mismo con el limón. Nuestros sentidos nos comunican el color, peso, consistencia del pan, pero ni los sentidos ni la razón pueden informarnos de las propiedades que lo hacen adecuado como alimento y sostén del cuerpo humano. La vista o el tacto proporcionan cierta idea del movimiento actual de los cuerpos. Con mi vista y mi tacto puedo captar cómo se mueven los cuerpos, pero yo no sé cuál es el poder oculto que los hace moverse. La vista o el tacto proporcionan cierta idea del movimiento actual de los cuerpos, pero en lo que respecta a aquella maravillosa fuerza o poder que puede mantener un cuerpo indefinidamente quiere decir ilimitadamente, en movimiento local continuo, y que los cuerpos jamás pierden más que cuando la comunican a otros, de esta, ¿sí? O sea, esta acá quiere decir aquella maravillosa fuerza o poder. Pero de esta no podemos formarnos ni la más remota idea. Sí, bien, seguimos. O sea, mis sentidos me dicen que el limón se está moviendo, pero mis sentidos no me dicen ni remotamente cuál es el poder oculto. No me informan de cuál es el poder oculto por el cual el limón se sigue moviendo. ¿Sí? Eso está diciendo. Bien. Pero, a pesar de esta ignorancia de los poderes y principios naturales, siempre suponemos, atención acá, atención acá, atención. Pero, a pesar de esta ignorancia de los poderes y principios naturales, o sea, a pesar de que nuestros sentidos no nos informan sobre los poderes ocultos, es lo que venimos viendo, ¿no? Cuando capto un objeto, mis sentidos me informan cuáles son sus cualidades superficiales, pero ni de lejos mis sentidos me dicen cuáles son sus poderes ocultos. Los poderes ocultos los descubro siempre de casualidad cuando pruebo de hacer algo con el objeto, ¿no? Pero, a pesar de esta ignorancia de los poderes y principios naturales, siempre suponemos, cuando vemos cualidades sensibles iguales, que tienen los mismos poderes ocultos. Entonces, lo que está diciendo es, si yo una vez
tomé un objeto como este, ¿no? Lo corté a la mitad, lo froté contra una mancha de una baldosa y la mancha salió. Si un mes después hay otra mancha, cuando yo vaya a la verdulería y le pida limones, ¿cuál es la suposición que yo estoy haciendo? O sea, cuando yo esté con otro nuevo limón, está la nueva mancha y agarré un nuevo limón. ¿Qué es lo que yo estoy suponiendo? Yo estoy suponiendo que, como este otro objeto tiene las mismas cualidades superficiales que aquel que usé en el mes pasado, ¿cómo era el objeto que usé en el mes pasado y que me dio como resultado quitar la mancha? Tenía las mismas cualidades superficiales. Amarillo, tal consistencia, tal olor, tal sabor. Bien. Entonces, cuando yo tomo un nuevo limón y lo corto y me dispongo a frotarlo contra la baldosa para que quite la mancha, ahí hay una suposición que yo estoy haciendo. ¿Y cuál es mi suposición? Mi suposición es que como este otro objeto tiene las mismas cualidades superficiales, entonces ¿qué? Entonces tiene los mismos poderes ocultos. Cuando yo una vez tuve un moretón, me puse hielo y me calmó el dolor y se me redujo la inflamación, y yo al año siguiente tengo otro moretón, voy al freezer y saco otro hielo y me dispongo a colocarlo, ¿cuál es la suposición que está guiando mis actos? La suposición que está guiando mis actos es que este nuevo hielo, o sea, este nuevo objeto, al compartir las cualidades superficiales de aquel hielo, o sea, tiene la misma consistencia, la misma temperatura, la misma textura, etc., entonces va a tener el mismo poder oculto. ¿Cuál es ese poder oculto? Va a reducir el proceso inflamatorio. El día de mañana cuando yo, porque he corrido carrera de fondo y he comido el día anterior, mucho almidón y me ayudó. El día de mañana cuando yo corra otra carrera de fondo y me disponga a comer un plato de fideos, ¿sí? Acompañado de un poco de brócoli, un poco de soja, está bien, pero digamos un plato que va a estar hecho mayormente de fideos, 70% fideos. ¿No estoy acaso haciendo esa misma suposición? Estoy ante un objeto que tiene tales cualidades superficiales. Estoy ante una cosa que tiene tales cualidades superficiales. Entonces, debe tener los mismos poderes secretos. Entonces yo ya tengo la suposición de que como tiene las mismas cualidades superficiales, tiene el mismo poder secreto. ¿Cuál es ese poder secreto? O poderes secretos. Me va a dar energía para la carrera del día siguiente. Todo el tiempo hacemos esta suposición. Todo el tiempo cuando nos encontramos, cuando queremos lograr cierto resultado, suponemos que a iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos. A iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos. Todo el tiempo hacemos esta suposición. ¿A pesar de qué? A pesar de que reconocemos, a pesar de que estamos como obligados a reconocer que las cualidades superficiales de las cosas, no nos informan sus poderes ocultos. ¿Ven acá lo que quiere marcar Hume? En las cualidades superficiales de un limón no hay nada que me diga que el limón sirve para quitar manchas. En las cualidades superficiales de un hielo no hay nada que me diga que reduce los procesos inflamatorios. En las cualidades superficiales del almidón no hay nada que me diga que me va a ayudar a terminar mejor una media maratón. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que esto de acá no me permite deducir esto. ¿Sí? Simplemente, o sea, por casualidad hemos descubierto, ¿sí? Porque lo hemos hecho, porque lo vimos varias veces, justamente por experiencia, ¿no? Que tal objeto con tales cualidades superficiales tuvo tal poder oculto, quitó la mancha. Sí, eso pasó, más de una vez quizás incluso. Pero ¿por qué yo hago la suposición de que cuando me encuentre con otro objeto, otra cosa, que tenga las mismas cualidades superficiales, va a tener los mismos poderes ocultos? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es el fundamento de pensar que, tiene las mismas cualidades superficiales, así que va a tener los mismos poderes ocultos? ¿Dónde está el fundamento de eso? O cuando esté con un nuevo moretón y vaya a buscar el hielo
ahí yo ya tengo la suposición de que esos hielos que están en el freezer, como tienen las mismas cualidades superficiales, van a tener los mismos poderes ocultos que aquel hielo que me redujo la inflamación. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuál es el fundamento de esta suposición? Ustedes me dirán el fundamento de la experiencia, pero justamente eso es lo que él está queriendo mostrar. Está queriendo llegar al asunto, está como queriendo acercar, acorralar el tema de la experiencia, para mostrar que finalmente no hay ninguna base lógica, racional, para confiar en la experiencia. Porque si tu respuesta es, no, bueno, yo sé que el limón limpia manchas porque es por experiencia, porque ya saqué un montón de manchas con limón. Bueno, pero ¿por qué pensás que el futuro se va a comportar como el pasado? ¿Sí? Dicho de otra manera, en el caso del limón, ¿por qué pensás que a iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos? ¿No? Bien, pero volvamos al texto. El ejemplo que él da es del pan. Pero a pesar de que ya lo venía dando el ejemplo del pan, pero a pesar de esta ignorancia de los poderes y principios naturales, siempre suponemos, cuando vemos cualidades sensibles iguales, que tienen los mismos poderes ocultos, y esperamos que efectos semejantes a los que hemos experimentado se seguirán de ellas. Entonces el día de mañana hay otra mancha, yo agarro un limón, me pongo a usarlo, cortarlo y usarlo para limpiar la mancha, evidentemente yo ya estoy esperando, ya tengo la expectativa de que esta cosa evidentemente yo ya tengo la expectativa de que esta cosa va a tener los mismos poderes ocultos que esa otra cosa. ¿Y por qué? Y porque comparte las mismas cualidades superficiales. ¿Y? Esto es lo que está queriendo mostrarnos Hume. ¿Y? ¿Y de dónde sale? ¿Por qué pensás que por tener las mismas cualidades superficiales va a tener los mismos poderes ocultos? Y acá es donde uno, por sentido común, dice la experiencia. Bueno, ahí está el punto débil. Bien, seguimos leyendo. Si nos fuera presentado un cuerpo de color y consistencia semejantes al pan que nos hemos comido previamente, no tendríamos escrúpulo en repetir el experimento y con seguridad preveemos sustento y nutrición semejantes. Él está diciendo, bueno, si yo ya comí panes y tengo hambre, entonces, y me alimentaron en el pasado los panes, cuando tenga enfrente otro objeto que comparta las mismas cualidades superficiales, ¿no? Entonces otro pan, entonces voy a decir, esto me va a alimentar. Y fíjense que él está diciendo, y seguramente me va a alimentar. Digo, ¿por qué aclara esto él? Porque él no es que está diciendo, no confiemos en la experiencia. ¿Sí? Acá hay dos cosas que no hay que confundirlas. Mostrarnos que la confianza en la experiencia es irracional no equivale a proponer no confiar en la experiencia. Porque Hume, eso sería oscurantismo, sería una actitud anticiencia. Hume no es que es anticiencia. Él no es que está diciendo, bueno, y entonces gente, como no hay un fundamento racional para confiar en la experiencia, no confía en la experiencia. No. Él está diciendo, sí, y medio que no hay otra, y lo vamos a seguir haciendo. Y cuando yo tenga hambre y vea otro objeto con las mismas cualidades superficiales, o sea, otro cacho de pan, probablemente coma ese cacho de pan porque entonces me va a alimentar. Pero no hay un fundamento racional para eso. Lo hacemos todo el tiempo y la gente de ciencia lo hace todo el tiempo también y no tiene ningún fundamento racional esa confianza en la experiencia. Por eso dice él. Ahora bien, este es un proceso de la mente o del pensamiento cuyo fundamento desearía conocer. O sea, ¿cuál es? Él dice, acá está faltando un fundamento. Está hablando de las cualidades superficiales y los poderes ocultos, ¿no? Está faltando un fundamento. Todo el tiempo nos comportamos, las personas, ¿no? Nos comportamos con la convicción de que a iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos. Bueno, me gustaría conocer el fundamento de eso. Eso es lo que está diciendo. Porque no lo encuentro. Y no lo encuentro porque no lo hay. Ahora bien, este es un proceso de la mente o del pensamiento cuyo fundamento desearía conocer. Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos. No hay una conexión. No hay una conexión. Lo venimos viendo. No hay nada en las cualidades superficiales. Acá dice sensibles. Sí, sensibles quiere decir que se capta por los sentidos. Viene a ser lo mismo que superficiales. ¿Sí? Entonces él dice, cualidades sensibles, repito, sería sinónimo de cualidades superficiales. Entonces,
todo el mundo acepta que no hay una conexión entre las cualidades sensibles o superficiales del limón y el poder que tiene el limón para quitar manchas. Las cualidades superficiales del hielo y el poder que tiene el hielo para reducir las inflamaciones. Las cualidades superficiales del pan y el poder que tiene el pan para alimentar. Todo el mundo acepta que no hay una conexión entre cualidades superficiales y poderes ocultos. Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos. Y por consiguiente, que la mente no es llevada a formarse esa conclusión a propósito de su conjunción. Conjunción quiere decir unión, ¿no? Entonces, vamos despacito con esta oración. Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos, y por consiguiente que sí, por lo tanto, y por consiguiente que la mente no es llevada a formarse esa conclusión a propósito de su conjunción constante y regular, por lo que puede conocer de su naturaleza. Entonces, en el pasado hemos encontrado una conjunción constante y regular. Vamos a anotar esto. Conjunción constante y regular. Conjunción constante y regular quiere decir unión constante y regular. Entonces, en el pasado hemos encontrado una conjunción constante y regular. ¿Entre qué? Entre color amarillo, sabor agrio, textura tal, consistencia tal y un poder oculto, quitar manchas. Lo hice una vez, otra vez, 20 veces ya lo hice. Entonces, en esas 20 veces hubo una... Inventé 20 veces, no es que lo hice 20 veces. Pero en esas 20 veces hubo una conjunción, una unión constante y regular entre tales cualidades superficiales, tal poder oculto. Lo mismo con el hielo. Lo mismo con el almidón. Y con el pan. Y con un montón de otras cosas. Bueno, el pan está hecho de almidón. Fundamentalmente almidón. ¿No? Bien. Entonces, él dice, bueno, yo ya sé que uno ha encontrado esta conjunción, esta unión, un montón de veces. Pero que un montón de veces tales cualidades superficiales hayan aparecido en unión con tales poderes ocultos, no significa para nada, no te da ningún fundamento para que el día de mañana, cuando en otro objeto, en otra cosa, encuentres esas mismas cualidades superficiales, puedas deducir, saber con certeza que va a tener los mismos poderes ocultos. Eso lo decís vos, está diciendo Hume. Ah, no, pero por experiencia, porque ya un montón de veces encontré que a tales cualidades superficiales le correspondían tales poderes ocultos. Ya sé que por experiencia sabes eso, pero igual, ¿dónde? ¿Por qué pensás que en el futuro va a pasar lo mismo que pasó en el pasado? Porque la experiencia siempre es experiencia del pasado. ¿Por qué supones que esa experiencia del pasado te predice el futuro? ¿Y por qué? Ah, porque bueno, porque le decís, porque qué? ¿Por qué qué? Dame el fundamento, te escucho. Y ahí no lo podemos dar. No tenemos un fundamento racional para confiar tanto en la experiencia. No tenemos un fundamento racional para explicar por qué confiamos en que a iguales cualidades sensibles, iguales poderes ocultos. No tenemos un fundamento racional para explicar por qué creemos que el futuro va a repetir lo que fue el pasado. ¿No? Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos. Sabemos que no hay una conexión entre esto. Repito, porque de las cualidades sensibles o cualidades superficiales no puedo deducir los poderes ocultos. Los poderes ocultos siempre los descubro experimentando. Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos, y por consiguiente que la mente no es llevada a formarse esa conclusión a propósito... ¿Qué conclusión? Digamos. A ver, espera. Es por todos aceptado y por consiguiente que la mente no es llevada a formarse esa conclusión
la conclusión de que a iguales cualidades sensibles habrá iguales poderes ocultos, ¿no? La mente no es llevada a formarse esa conclusión a propósito de su conjunción constante y regular, por lo que puede conocer de su naturaleza. Entonces, sí, está bien. Si entendieron así como le expliqué, o sea, lo que estoy diciendo es la conclusión de que a iguales cualidades sensibles habrá iguales poderes ocultos, ¿no? Es una conclusión que no puede basarse en la conjunción constante y regular, o sea, no puede basarse en la experiencia. Eso es lo que está diciendo, porque la experiencia no te dice que en el futuro vaya a pasar lo mismo. Que haya pasado muchas veces tal cosa en el pasado no es razón para pensar que va a volver a pasar en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Con respecto a la experiencia pasada, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. Entonces, si vos me decís, no, mira, el fundamento de que este limón va a sacar manchas es que yo 30 veces, 80, 20.000, ya saqué manchas con limones. Bueno, pero entonces, esa experiencia que vos tenés en limpiar manchas con limones es sobre acontecimientos del pasado. Entonces, tu experiencia te da conocimiento sobre todas esas cosas del pasado. ¿Sí? Con respecto a la experiencia pasada, o sea, las 30.000 manchas que sacaste con limones, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. Entonces, vos tenés conocimiento, decía, vos tenés conocimiento sobre aquel periodo de tiempo. ¿Por qué pretendés extender ese conocimiento hacia el futuro? Por más que vos hayas limpiado 30.000, 20 millones de manchas con limones, todo eso está en el pasado. Entonces vos tenés mucho conocimiento sobre acontecimiento del pasado. Pero vos cuando me decís, este limón te va a quitar esa mancha, estás queriendo tener conocimiento sobre algo futuro. ¿Y por qué pensás que tu conocimiento del pasado se extiende hacia el futuro, hacia acontecimientos futuros? ¿De dónde sale eso? Esa es la confianza en la experiencia que estamos queriendo mostrar. ¿Qué estamos queriendo mostrar? Que no hay fundamento racional para eso. Y acá lo dice. Pero ¿por qué esta experiencia debe extenderse a momentos futuros y a otros objetos, o sea, a otros limones? Porque vos habrás limpiado manchas con 20 millones de limones diferentes, pero este limón es otro, no es ninguno de esos 20 millones de limones. Entonces, ¿por qué pensás que los resultados que te dieron 20 millones de limones también te lo va a dar este limón? Y si me decís por experiencia, pero es justamente lo que te estoy poniendo en duda. ¿Por qué pensás que tu conocimiento de cosas que ocurrieron en el pasado, que son todas esas manchas que quitaste, se extiende hacia el futuro, hacia lo que va a pasar con este limón? ¿Dónde está el fundamento para creer eso? ¿Pero por qué esta experiencia debe extenderse a momentos futuros y a otros objetos que, por lo que sabemos, puede ser que solo en apariencia sean semejantes? Porque este limón podría solo en apariencia ser semejante, podría tener las mismas cualidades superficiales que los otros limones, pero no los mismos poderes ocultos. Quien dice que va a tener los mismos poderes ocultos sos vos. Y no tenés ningún fundamento para eso. Vos me estás diciendo, este limón te va a limpiar la mancha. ¿Por qué? Porque es un limón, amarillo, así asá, con tales cualidades superficiales. Entonces vos estás suponiendo que por tener las mismas cualidades superficiales va a tener los mismos poderes ocultos. ¿No? ¿Y vos qué sabes si este objeto no es solamente en apariencia similar a ellos, a los anteriores, a los 20 millones de limones que ya usaste? Podría ser similar solo en apariencia y no tener los mismos poderes ocultos. O sea, no limpiar manchas, no quitar manchas. Pero ¿por qué esta experiencia debe extenderse en momentos futuros y a otros objetos? Que, por lo que sabemos, puede ser que solo en apariencia sean semejantes. Esta es la cuestión en la que deseo insistir. Esta es la cuestión en la que deseo insistir. ¿Por qué suponés que a iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos? ¿Cuál es tu fundamento para eso? No lo tenés. ¿Sí? Bien. Bueno, hoy vamos a cortar acá. Con esto tenemos suficiente. La vez que viene retomamos desde este punto donde estamos acá. Ahora, en esta oración. ¿Sí? Esta es la cuestión en la que deseo insistir. Y seguiremos insistiendo. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau.